Al igual, de la misma manera que quienes me han precedido, quiero enviar todos mis saludos, mis agradecimientos, mis felicitaciones a los estudiantes y estudiantes de Derecho que han participado de la organización de esta actividad. Agradecerles también por el hecho de haberme considerado para poder integrar esta mesa y poder compartir con todos los destacados expositores y expositoras que están reunidos hoy aquí en Valdivia. Así que, nuevamente, todos mi saludo y mis agradecimientos. El objetivo de la presentación que quiero compartir con ustedes el día de hoy no es otro que, del mismo modo, compartir algunas reflexiones en torno a un asunto que, bueno, en Chile solamente ha venido a plantearse muy recientemente, pero que en el mundo ha sido objeto de una discusión desde hace mucho tiempo atrás, que no es otra cosa que el asunto de si existe o no un derecho humano a migrar. Bien, todos nosotros, lo más probable es que muchos de ustedes hayan escuchado que desde el año pasado, días antes o el mismo día, si no me equivoco, en que el gobierno chileno anunció su decisión de restarse de asistir a la cita mundial en la cual el Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular iba a ser firmada. Una de las razones invocadas por el subsecretario del Interior, que fue el personero del gobierno que comunicó esta decisión, fue el hecho de manifestar que era una convicción de las autoridades de este gobierno el afirmar que la migración no es un derecho humano. ¿Ya? Esto sucedió en diciembre del año pasado y bueno, ahora justamente días antes de este seminario, nuevamente el tema salió a la luz, ya que tanto el asesor de política migratoria del Ministerio del Interior como el propio canciller en algunas entrevistas manifestaron algunas declaraciones en este sentido. Entonces es muy interesante plantearnos si efectivamente puede hablarse o no de un derecho humano a migrar, qué características tendría eventualmente un derecho humano a migrar y revisar un poco cuál ha sido la discusión que se ha desarrollado en esta materia. Bueno, desde ya les adelanto que yo en realidad discrepo de las declaraciones que se han planteado, que han sido planteadas por las autoridades en el último tiempo. Bien, para abordar estas preguntas, por una parte voy a dejar de lado, no voy a referirme a una fértil discusión que se ha desarrollado en la filosofía política, ¿cierto? En la filosofía política aplicada en un área de discusión que se ha denominado la ética de la inmigración y en la cual una serie de autores, sobre todo en el mundo anglo, han discutido acerca de la justificación moral de la existencia de un derecho humano a migrar. Mi presentación está más bien enfocada a la existencia de un derecho de estas características en el derecho internacional. ¿Ya? Por tanto, dejaré de fuera consideraciones relativas a la justificación moral, como les decía, de un derecho de estas características y voy a ofrecer razones exclusivas de derecho internacional. También voy a excluir, y también la presentación de Rita me facilita mucho las cosas porque debo advertir que muchas de las consideraciones que voy a plantear en esta presentación pueden no aplicarse o es conveniente no aplicarlas en el caso de los migrantes forzosos, ya sea de los solicitantes de asilo, de los refugiados, ya que, bueno, según entiendo, el derecho humano a migrar tiene un carácter fundamentalmente de libertad. Y en ese entendido solo puede ser ejercido como tal, como han señalado algunos autores, cuando en el país de origen se den ciertas condiciones de vida mínima que permitan a la persona tomar esa decisión de manera libre, de emigrar de su país de origen. El derecho de asilo y refugio tienen características, en cambio, diferentes que imponen a los estados estándares más exigentes, ¿ya? Estándares mucho más altos y también, como señaló Rita anteriormente, la solidaridad y la gobernanza global asumen un rol mucho más potente y mucho más necesario. El punto de partida para luego ir avanzando en esta discusión es algo que debemos afirmar de manera categórica y que es algo suficientemente ya conocido, espero, por todos ustedes y por lo mismo no me detendré demasiado en ello, y es que la migración, el fenómeno migratorio, forma parte del ámbito de protección del derecho internacional de los derechos humanos, ¿ya? El relacionamiento de los migrantes con sus estados de acogida, con sus estados receptores, sin duda involucra el ejercicio de derechos humanos de los migrantes en la medida que el ejercicio de potestades estatales, ¿cierto? Como las potestades de control respecto al ingreso, las potestades de expulsión que tienen los estados, sin duda supone regular, limitar derechos humanos fundamentales de las personas migrantes. Desde luego el derecho a la libre circulación, el derecho a la no discriminación, el derecho al debido proceso, entre muchos otros. También los derechos humanos de las personas migrantes están involucrados, el ejercicio de sus derechos están involucrados en su relacionamiento con los nacionales, ¿cierto? Con otros particulares y también con otros migrantes. Así que existe una clara conciencia acerca de que las personas migrantes enfrentan una condición especialmente desaventajada en lo que dice relación con el ejercicio de sus derechos, ¿ya? La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reafirmado este asunto, la condición especialmente desaventajada de las personas migrantes, y bueno, en la lámina hay allí una cita, ¿cierto?, de un pronunciamiento de la Corte en la opinión consultiva sobre la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados.
Esta misma conciencia acerca de la condición especialmente desaventajada de las personas migrantes ha provocado que desde la primera mitad del siglo XX, ¿cierto?, la comunidad internacional haya manifestado una profunda inquietud acerca de la situación del ejercicio de los derechos de estas personas y sucesivamente hayan comenzado a adoptarse una serie de instrumentos internacionales, ¿ya?, que han venido a formar algo que ya a los días de hoy ya conocemos como el derecho internacional migratorio, ¿ya? Inicialmente fenómenos tales como la apatridia, ¿cierto?, los desplazamientos forzosos, la explotación laboral, el tráfico de personas y otros, fundamentaron, digamos, la adopción de estos instrumentos internacionales, primero al alero de organizaciones tales como la Organización Internacional del Trabajo, pero ya luego en el contexto del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos se comenzaron a adoptar sucesivamente nuevos instrumentos, dentro de los cuales, cierto, cabe destacar la Convención para la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus familias, y bueno, recientemente Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular del año 2018. Dicho esto, debo señalar que la principal manera de abordar hoy la existencia o inexistencia de un derecho humano a migrar en el derecho internacional es tomando como punto de partida el derecho humano a la libre circulación, ¿ya?, o el derecho humano a la libre movilidad o al libre desplazamiento, como también es conocido, y a partir de las categorías propias del derecho a la libre circulación, tendríamos que decir que el derecho humano a migrar, en caso de existir, ¿cierto?, es un derecho complejo que al menos tiene un triple contenido o tres dimensiones, ¿ya? El derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, que incorporaría la dimensión de la emigración y respecto del cual no hay duda alguna que tiene reconocimiento explícito en el derecho de los tratados y un respaldo transversal por parte de la comunidad internacional. De la misma manera, el derecho a retornar al propio país, que representa una segunda dimensión de la inmigración como es el retorno y que tampoco hay dudas que tiene un reconocimiento explícito en el derecho de los tratados y también un respaldo transversal dentro de la comunidad internacional. Y por último, una tercera dimensión, que sin duda es finalmente la dimensión más polémica y la que genera toda esta discusión, es acerca de si existe o no un derecho a ingresar y permanecer en otro país, ¿ya? Es decir, una tercera dimensión del fenómeno migratorio como es la inmigración. Respecto a esto, lo primero que tenemos que señalar es que no tiene una consagración explícita, una consagración expresa en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, a diferencia de las dos restantes dimensiones de la migración que sí la tienen, sin perjuicio de lo cual en instrumentos internacionales específicos podemos decir que en muchos de ellos sí hay un reconocimiento a un derecho de estas características, por ejemplo en el propio marco de la Unión Europea o en América Latina con el acuerdo de residencia del Mercosur, podemos decir que se ha avanzado de algún modo, existe un relativo reconocimiento a un derecho a migrar, a ingresar y permanecer en otro estado por la sola nacionalidad. Por lo mismo es que ha existido una fuerte resistencia, y hasta el día de hoy existe, una fuerte resistencia por parte de los estados a reconocer este derecho como un derecho humano, en la medida que ningún estado ha dejado de reclamar discrecionalidad para el control de sus fronteras, ¿cierto?, y al mismo tiempo que se robustecen los estándares internacionales. Entonces hay una situación ahí bastante contradictoria. Estas condiciones han generado un debate, que es el que voy a proceder a revisar a continuación, en el cual hay una aproximación, una opinión dominante y una opinión alternativa acerca de si existe o no un derecho humano a migrar. Bueno, la opinión dominante hasta la fecha ha sido que no existe, ¿ya? La mayoría de los intérpretes autorizados de los instrumentos internacionales han planteado que no existe un derecho de estas características, ¿cierto? No existiría un derecho puro y simple a ser admitido libremente en cualquier país o a elegir como país de residencia un país distinto al de la propia nacionalidad. Los estados, en consecuencia, serían quienes, en cambio, como señaló en su oportunidad el subsecretario Villa, son los estados los que tienen el derecho de admitir y de pronunciarse acerca de la permanencia de un extranjero en su territorio. Para arribar a esta conclusión, fundamentalmente se han aplicado dos mecanismos, dos argumentos. Por una parte, la interpretación literal del derecho internacional, porque como les dije, en los principales instrumentos internacionales no hay un pronunciamiento explícito, así a diferencia del derecho a salir de cualquier país y el derecho a retornar, que sí tienen un pronunciamiento claro y explícito, no existe este pronunciamiento acerca de un derecho a inmigrar. Así que ese ha sido el principal fundamento para la justificación de esta postura. Además del argumento de autoridad, en la medida que hay una serie de pronunciamientos de organismos internacionales que han sido interpretados en el sentido de excluir este derecho. El pronunciamiento más categórico es el del Comité de Derechos Humanos en su observación general número 15,
¿ya? Que ha planteado derechamente que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no reconoce a los extranjeros el derecho a entrar en el territorio de un Estado parte ni a residir en él. Ese ha sido como el pronunciamiento más categórico acerca de esta materia. Hay otros pronunciamientos similares, por ejemplo, del Comité para la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, o el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Derechos Humanos de los Migrantes, al igual que jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero nunca un pronunciamiento tan explícito como el del Comité de Derechos Humanos. Todos estos demás restantes pronunciamientos lo hacen en el sentido de afirmar que los estados tienen un derecho a controlar sus fronteras, los estados tienen el derecho a controlar la admisión de extranjeros en su territorio, etc. Esta ha sido la opinión dominante. Pero tenemos también una opinión alternativa que ha sido la que ha hecho algún tipo de contrapeso a la opinión mayoritaria, que dice razón con que la única manera de dar efectividad plena al ejercicio del derecho humano a la libre circulación es entendiendo que el derecho a inmigrar se encuentra implícito en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿ya? Esta posición ha afirmado que si entendemos que no existe un derecho humano a inmigrar, el derecho a salir de cualquier país sería un derecho incompleto, ¿ya? Se dificultaría su ejercicio, se le impondría un obstáculo que lo haría imposible de ser ejercido. Se han invocado algunas comparaciones. Por ejemplo, se ha señalado que desconocer la existencia de un derecho humano a inmigrar sería equivalente a reconocer la existencia del derecho a cobrar el sueldo, pero de negar la obligación de que éste sea pagado, ¿ya? En este sentido, se ha planteado que existe una incoherencia en reconocer, por un lado, la existencia de un derecho humano a salir del territorio de un Estado y, por otra parte, desconocer el derecho a ingresar al territorio de otro. Se entiende que forman parte, digamos, de una misma realidad, serían dos caras de una misma moneda, por lo cual se ha dicho, entre otras cosas, que la opinión dominante que desconoce este derecho es un contrasentido, una inconsistencia, un notable desajuste, una disyuntiva normativa, una asimetría, entre otros epítetos, ¿ya? La opinión dominante también esgrime como argumento el hecho que solo sería plausible reconocer un derecho a salir de un Estado sin reconocer a su vez un derecho a entrar a otro en un contexto global en el cual existiesen todavía tierras que no pertenecen a ningún Estado, ¿ya? Es decir, territorios que no están bajo el dominio, si existiesen actualmente en nuestro planeta territorios que no están bajo el dominio de algún Estado, sería plausible una tesis como la tesis dominante. Entonces estas personas que se plantean ¿a dónde vamos a salir? Si es que ningún Estado nos reconoce el derecho a entrar. ¿Dónde quieren que salgamos? ¿A las aguas internacionales? ¿Al espacio aéreo? ¿Al espacio exterior? ¿Ya? No. Esta es la discusión, digamos, como se ha desarrollado a la fecha, la discusión acerca de la existencia de un derecho humano a inmigrar. Hay una posición dominante que lo desconoce y una posición alternativa que manifiesta que existiría, que se encontraría implícito en el derecho internacional por una cuestión de incompatibilidad lógica, ¿ya? A continuación, bueno, personalmente tengo una opinión crítica acerca del modo en que se ha llevado a cabo esta discusión. Se las expuse y yo más bien ahora voy a compartir con ustedes algunas reflexiones propias acerca de la visión que tengo de cómo se ha llevado a cabo esta discusión. Tengo una visión crítica tanto porque considero que las premisas que se usan como punto de partida me parecen difíciles de sostener, ¿ya? Como porque del mismo modo hay algunas consideraciones que han estado ausentes y que creo que podrían enriquecer este debate y podrían ayudar a ofrecer una respuesta que refleje mejor el estado actual del derecho internacional. Por una parte, la opinión dominante, como les decía, se funda en la tesis según la cual los Estados tienen competencias discrecionales plenas para el control de la inmigración. Es decir, se plantea que el derecho internacional reconoce a los Estados una materia que es propia del ámbito de su jurisdicción interna y por ende no se admite que otros Estados o que la comunidad internacional influya en el ejercicio de estas competencias, ¿ya? ¿Esto significa entonces que la inmigración es un privilegio condicionado a la voluntad caprichosa de los Estados? ¿Cuál es el alcance entonces de las competencias estatales en esta materia? Y es aquí que yo considero que esta tesis, a partir de la cual se desarrolla la opinión dominante vigente hasta la actualidad, es una tesis inexacta. Porque en el derecho internacional vigente pienso que tiene más sentido abordar las competencias de control migratorio como competencias regladas. Es decir, con el desarrollo actual del derecho internacional migratorio no tiene sentido plantear las competencias que tienen los Estados para controlar la admisión o la permanencia de extranjeros en su territorio como competencias plenamente discrecionales. Pienso que esto no refleja el estado actual del derecho internacional, ¿ya? La opinión dominante parece validar la existencia de prerrogativas plenas
que pueden ser ejercidas por los estados con una alta discrecionalidad. Pero a decir verdad, el control migratorio ha dejado ya desde hace bastante tiempo de ser una competencia discrecional de los estados y a mi juicio hay buenas razones para considerar que en la actualidad es una competencia arreglada por el derecho internacional. Oye, por una parte tenemos que tener presente que en la actualidad no existe ninguna prerrogativa estatal que pueda ejercerse al margen del cumplimiento efectivo de los compromisos internacionales de los estados, ¿ya? Y lo cierto es que si bien los estados tienen algunas competencias o hay algunos asuntos en los cuales tienen cierto dominio, asuntos que se han planteado que tienen un mayor espacio de discrecionalidad, lo cierto es que no gozan de una soberanía plena, sobre todo en asuntos en los cuales existe una legítima preocupación de la comunidad internacional, como ocurre con la situación de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad o las personas migrantes, ¿ya? Hoy existe, en cambio, un marco internacional vinculante para los estados en materia de inmigración, que se ha ido robusteciendo a la par de los estándares internacionales en la materia. Hay una progresiva evolución del derecho internacional migratorio como una subdisciplina, si se quiere, del derecho internacional público y que se ha nutrido no solamente del derecho de los tratados, como podemos verlo recientemente con la adopción del Pacto Mundial para la Migración Ordenada, Segura y Regular, sino que también del derecho internacional consuetudinario, en el cual tiene una gran influencia en esta materia, y también del soft law. De la misma manera, tengo también una aproximación crítica a algunos argumentos que en ocasiones se plantean a la hora de abordar la existencia de un derecho humano a inmigrar, es decir, de esta opinión alternativa, o minoritaria si se quiere llamar. La opinión alternativa en ocasiones suele plantear que el reconocimiento de un derecho a inmigrar demandaría restringir sustantivamente, cuando no excluir, el ejercicio de competencias de control. Quienes han abogado por este reconocimiento en algunos casos, con frecuencia han tenido en mente expectativas poco realistas, pienso yo, bajo el esquema actual del derecho internacional, que sin duda alguna reconoce a los estados determinadas competencias para regular el ingreso y la permanencia de extranjeros en su territorio. Así, en ocasiones se ha planteado que este sería una especie de un derecho automático o un derecho a instalarse libremente o un derecho puro y simple, lo cual pienso que bajo el actual estado del derecho internacional vigente no es algo, digamos, realizable, ya que los estados no estarían dispuestos a ceder competencias tales como el control sobre el ingreso o la expulsión. El derecho internacional vigente, a través de la costumbre internacional fundamentalmente, aunque también a través del derecho de los tratados y el soft law, como mencioné anteriormente, reconoce a los estados competencias para el control de la movilidad, especialmente 3 derechos, como son el derecho de admisión, el derecho de visado y el derecho de expulsión. Bien, además de las críticas a las premisas a partir de las cuales se han desarrollado estas dos grandes corrientes de opinión acerca de esta materia, pienso que existen también algunas consideraciones que podrían enriquecer la discusión y que no han sido tomadas en consideración adecuadamente. Por una parte, pienso que no es obvio que el silencio que guardan supuestamente los principales instrumentos internacionales de derechos humanos deba interpretarse inequívocamente como una exclusión de un derecho humano a inmigrar, tomando en consideración el sentido un sentido y alcance más amplio del derecho a la libre circulación como está consagrado en los principales instrumentos internacionales. El derecho internacional, como también muchos de ustedes probablemente saben, no ha excluido el reconocimiento de derechos pese a no encontrarse contemplados en términos explícitos en los instrumentos internacionales. Es lo que se ha denominado la llamada teoría de los derechos implícitos, ¿ya? La propia práctica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la propia Corte Interamericana han reconocido algunos derechos humanos pese a que no tienen un reconocimiento expreso en los instrumentos internacionales, tales como el derecho a la verdad, ¿cierto? El derecho a la efectiva sanción penal, el derecho comunal a la propiedad indígena, el derecho a la identidad, el derecho de acceso a tratamientos de fertilidad, entre otros. Esto a partir de la llamada cláusula de derechos no enumerados y los criterios interpretativos de la Convención de Viena, aplicando principios como el principio pro homine y el principio evolutivo. Es decir, es cierto que la opinión minoritaria a la fecha plantea que el derecho a inmigrar es un derecho implícito, pero en ningún momento ha al menos ofrecido la alternativa de emplear el arsenal, ¿cierto?, de herramientas interpretativas que nos ofrece la teoría de los derechos implícitos para justificar un derecho de estas características. Entonces pienso que sería interesante incorporar a esta discusión este marco teórico, ¿ya?, que hasta la fecha no se ha aplicado. Una segunda cuestión es que considero que la existencia misma del derecho migratorio, de esta disciplina jurídica en los ordenamientos jurídicos internos, puede dar luces acerca de que existe una práctica internacional que reconoce un derecho a inmigrar. ¿Por qué? Nuevamente repito la pregunta que hice hace un momento.
¿Es la inmigración un privilegio condicionado a la voluntad caprichosa de los estados? Al menos en teoría, ¿cierto? Podríamos decir que no, porque la existencia misma del derecho migratorio en los ordenamientos jurídicos da luces acerca de la existencia de un derecho a inmigrar. El derecho migratorio, por lo general, suele plantearse en términos de un mecanismo de control, ¿ya? Un instrumento de control y de limitación a la libre circulación. Sin embargo, debemos también considerar que no siempre se tiene presente el hecho que, como marco jurídico, constituye también un instrumento de limitación a la arbitrariedad y de limitación al poder estatal y de proscripción de las arbitrariedades de la autoridad migratoria.